Es para mí un grato placer acompañarles el día de hoy y es un placer porque voy a estar desarrollando la temática relacionada con la suficiencia, la doctrina de la suficiencia o la perfección de las sagradas escrituras. Y digo que es un placer grato desarrollar esta temática porque creo que una de las crisis que ha enfrentado siempre el pueblo de Dios a través de la historia, desde el jardín del Edén, ha sido este tema relacionada con la autoridad y con la suficiencia de la palabra de Dios. Y la crisis continúa el día de hoy. Y es probable que usted haya escuchado expresiones como estas que les voy a decir. Dios me habló y me dijo qué, y me dijo esto. Alguna vez escuché a un grupo de hermanas que deseaban estar predicando en el servicio a hombres y a damas, y luego que alguien les explicó bíblicamente que eso no era posible, vi que salieron de la reunión un poco molestas y una le decía a las otras: eso fue lo que dijo Pablo, no lo que dijo Cristo. Y hay otra serie de expresiones que uno escucha frecuentemente hoy, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito secular, como la Biblia está llena de contradicciones y contiene información que no está en armonía con la ciencia. Otras expresiones como la psicología es una aliada de la Biblia en la consejería, la restauración y la solución de conflictos personales, pues los autores bíblicos vivieron en un tiempo anticuado, por lo cual para la solución de problemas humanos no solamente se requiere la Biblia, sino los últimos descubrimientos científicos de la sociología y la psicología. Otra expresión que se suele escuchar hoy es esta: la Biblia es la palabra de Dios, pero Dios sigue hablando hoy a los hombres también a través de sueños, profecías, lenguas extrañas e interpretación, don de ciencia, don de conocimiento y otras revelaciones especiales. Otra expresión más que se suele escuchar hoy día es esta: la Biblia refleja perspectivas machistas y patriarcales. Por lo tanto, debe ser revisada, debe ser actualizada, ya que desvalora a las damas y desconoce el verdadero amor que puede existir entre dos hombres o dos mujeres. Otra expresión común en nuestro tiempo es esta: la Biblia debe ser reinterpretada a la luz de la cultura actual. La Biblia es un buen libro con sabios consejos, pero contiene muchos relatos míticos y fantasiosos propios de las culturas primitivas que la rodearon, lo cual requiere que se pueda hacer un examen minucioso de qué partes de la Biblia son inspiradas por Dios y cuáles son el producto de una mente primitiva y mitológica. Y en conexión con este tipo de declaraciones, podemos encontrar en escritos incluso de teólogos que afirman algo como esto: la Biblia debe ser desmitologizada, pues todo lo sobrenatural que ella menciona socava los fundamentos científicos del mundo moderno. Y si queremos ser relevantes como cristianos para la cultura de hoy, entonces debemos
tratar de interpretar sus narraciones sobrenaturales como ilustraciones o parábolas o metáforas que nos dan grandes enseñanzas espirituales, pero que en realidad la creación en 6 días, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, una serpiente que habla con la mujer, las apariciones de supuestos seres angélicos, un gran pez que se traga a Jonás y luego lo devuelve 3 días después vivo y sano, las resurrecciones que menciona la Biblia, los milagros que menciona la Biblia, el nacimiento virginal o la divinidad o la resurrección de Cristo. Todo eso no es historia, eso no sucedió, sino que fueron interpretaciones fantasiosas de los autores de las sagradas escrituras, interpretaciones fantasiosas que usa el Espíritu Santo para darnos importantes enseñanzas morales. Mis hermanos, estas y otras declaraciones muy extendidas en el mundo actual, como dije, tanto en el campo religioso, tanto en el campo que se llama cristiano o evangélico, como en la sociedad en general, todas estas declaraciones evidencian que la autoridad y suficiencia de las sagradas escrituras están bajo ataque, están bajo ataque. Y no es para menos. ¿Por qué razón? ¿Por qué el hombre ataca la doctrina de la inspiración, la suficiencia y la autoridad de las sagradas escrituras? Porque cuando el hombre desea andar como a él le place, conducirse en esta vida conforme a sus normas, haciendo lo que él más ama, y se da cuenta que, él llega a percibir que este mundo es la creación de un ser superior. Y entonces, siendo que hay un ser superior que creó todo lo que existe y que este ser dice que eso que el hombre hace y que eso que el hombre ama es pecado y es condenado por su santa ley, y que ese creador supremo también es su juez y que un día él tendrá que rendir cuentas delante de él, entonces el recurso al cual se acude para hacer frente a todas estas creencias que atormentan su alma es o negar completamente la existencia de Dios, a lo cual se le llama ateísmo, o en el caso de aquellos que sus conciencias no les permiten hacer semejante tipo de declaración, terminan creando un Dios a su propio gusto. Pero hay algunos que saben que aprendieron que la Biblia es la palabra de Dios y que tampoco se atreven a descartarla por completo, entonces con el fin de aliviar sus conciencias, no solamente inventan su propio Dios, que ellos creen que es el Dios que está en la Biblia, sino que para amoldar al Dios de la Biblia a lo que ellos quieren, entonces reinterpretan la Biblia y empiezan a dar una serie de razones para reinterpretarla. Y entonces miran hasta con compasión a los escritores bíblicos cuando se atreven a condenar
pecados terribles como el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, etcétera. Y entonces ellos dicen, pobres hombres, es que esa era la cultura en la cual se encontraban ellos. Y ellos hablan de acuerdo a su cultura. Y eso nada tiene que ver con nosotros hoy, que somos una sociedad súper desarrollada, civilizada, la sociedad del siglo XXI. En razón de esto, me agradaría exponer de una forma breve, discurrir un poco en la importancia de la suprema doctrina de la suficiencia de las sagradas escrituras en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, los desafíos que trae esta doctrina, las luchas ancestrales y las luchas contemporáneas contra ella y de qué forma la iglesia hispana en todos los lugares del mundo, porque Dios ha permitido que los latinoamericanos sean esparcidos como en una especie de diáspora en prácticamente todo el mundo, y algunos de estos latinoamericanos son cristianos. Así que esta es una gran oportunidad de ir a todas las naciones del mundo, ya no como resultado de una misión programada, sino más bien de esta misión que es el resultado de la diáspora a causa de las muchas situaciones que se viven en nuestras naciones. Y es una oportunidad para ti que me escuchas, para ti que estás escuchando esta conferencia, de convertirte en un soldado, en un adalid que defienda estas doctrinas preciosas y que ayude a las moribundas iglesias cristianas europeas o norteamericanas que vienen de una larga tradición cristiana, pero que han sucumbido ante los encantos de la teología liberal, ante los encantos del modernismo, el posmodernismo, el progresismo y otros ismos que indudablemente vienen del gran abismo. Cuando hablamos de la doctrina de la suficiencia de las escrituras, estamos afirmando que las sagradas escrituras son suficientes para la vida y la piedad, para todos los asuntos de la vida del cristiano, de la vida cristiana. Y esto es muy claro en las sagradas escrituras. El salmista, en el Salmo 19, versos 7 al 11, dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mis hermanos, las sagradas escrituras son suficientes porque ellas son luz para el cristiano. Ellas lo guían en un camino seguro en medio de un mundo lleno de muchos tropiezos para nuestra fe.
El Salmo 119, que es un canto a las sagradas escrituras, en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La suficiencia de las sagradas escrituras es tal que son más confiables que toda experiencia espiritual verdadera. Miren, el apóstol en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 20, hablando luego de haber mencionado una experiencia espiritual real que él tuvo cuando vio la transfiguración de Cristo en el monte de la transfiguración. Él dice que él lo presenció con sus ojos. Pero es interesante ver que luego de contar un poco sobre esta experiencia, él dice esto: tenemos también la palabra profética más segura que qué, más segura que cualquier experiencia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las sagradas escrituras son tan suficientes que pueden instruir al cristiano, que incluso pueden conducir a un niño a la fe salvadora en Cristo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y en segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es suficiente para todos aquellos asuntos relacionados con Dios, relacionados con nuestra salvación y relacionados con nuestra santificación, con nuestra vida de piedad. Cuando hablamos de la doctrina de la suficiencia de las sagradas escrituras, la Iglesia Católica Romana no le gusta. Oh, para nada. Y ellos lanzan acusaciones contra la reforma evangélica, diciendo que cuando nosotros decimos sola escritura, que es una forma latina de decir sola es escritura, estamos afirmando que sola escritura dice la Biblia y nada más. La Biblia y nada más. Pero no, no es cierto. No estamos rechazando otras autoridades y ayudas que se necesitan para la correcta interpretación de la Biblia. Cuando decimos sola escritura, lo que estamos diciendo es que ella, la Biblia, es la fuente y la Biblia es la norma. Ella es la fuente y es la norma de nuestra fe. No se trata de afirmar solo mi Biblia y yo y nada más. No. La doctrina de la suficiencia de las escrituras no minimiza la importancia de la razón. Hay que usar la razón santificada por el Espíritu Santo para interpretar y entender las escrituras. No minimizamos la importancia de la tradición verdadera de la iglesia, siempre y cuando la tradición esté de acuerdo con la Biblia. En lo que la tradición contradice a lo que la Biblia dice, entonces la rechazamos. No rechazamos la experiencia
y obviamente la guía del Espíritu Santo o la comunidad eclesial, la comunidad de la iglesia de Cristo que nos ayuda a entender aún más las escrituras. Más bien, cuando hablamos de la doctrina de la suficiencia de las escrituras, lo que estamos es insistiendo en que la escritura es la única autoridad infalible, que no falla, inerrante, que no tiene error, que la Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Y esta es una verdad que sostiene la iglesia cristiana desde el principio. Y es una verdad que las grandes confesiones de fe de la Reforma y el puritanismo resaltaron al comienzo de sus confesiones, como la Confesión de Westminster y la Confesión de Savoy y la Confesión de Londres de 1689. Y quiero citar textualmente lo que dice la Confesión de Londres de 1689 respecto a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, en lo cual nuestra confesión sigue a la Confesión de Westminster. Dice en el capítulo 1, en el párrafo 6, todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que las cosas reveladas en la palabra se entiendan de una manera salvadora, y que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre por las reglas generales de la palabra. Hasta aquí la cita de esta declaración confesional. Así que la confesión de fe, y me refiero a la de Westminster, Savoy y a la Confesión de Londres de 1689, la confesión de fe explica cuál es el alcance de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. ¿Cuál es el alcance? Nuestra confesión de fe dice: todas las cosas, ella es suficiente para todas las cosas necesarias para su propia gloria, para que vivamos para la gloria de Dios, para la salvación del hombre. En ninguna otra parte vamos a encontrar eso, para la fe y la vida, nuestra vida de santidad. En todo esto, ella es la autoridad máxima, la autoridad final. Y esa es la razón por la cual la confesión agrega que no se le puede añadir nada. No se puede hacer ninguna revisión de nada en la Biblia. No se puede hacer ninguna acomodación. Dice, a la cual no se ha de añadir nada en ningún tiempo, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Además, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 a Timoteo 3, 15 al 17, un texto que ya hemos visto, dice que las sagradas escrituras son suficientes para esto. Primero, para hacerte sabio para la salvación.
para hacerte sabio para la salvación. Y segundo, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra, es decir, que ella es suficiente para conducirnos a la salvación y suficiente para que luego el salvo sea transformado constantemente en el proceso de santificación. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Y en estas dos secciones del párrafo 6, la confesión realiza dos cosas relacionadas con la Biblia. Primero, califica la suficiencia de las Escrituras y luego nos define qué es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Miren, la primera y más básica pregunta que responde la confesión es: ¿para qué son suficientes las Escrituras? ¿Para qué? Y la confesión deja claro que las Escrituras son suficientes para todos los fines relacionados con la salvación, relacionados con el vivir en santificación, relacionados con el vivir para la gloria de Dios. Pero ella misma está afirmando que la Biblia no es suficiente para todos los fines de la vida humana. Solamente es suficiente para estas cosas que ya les he mencionado. Es decir, la suficiencia de las sagradas escrituras son de naturaleza vertical, de nuestra relación con Dios. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. La Biblia es suficiente para decirle al cristiano cómo glorificar a Dios, qué es lo que se necesita para ser salvo, lo que debe creer en asuntos de doctrina cristiana, cómo debe vivir para agradar a Dios. No hay nada que la persona necesite para estas cosas que no esté en la Biblia. Todo lo que necesitamos para ello está contenido en las Sagradas Escrituras. Pero la Biblia no son un libro de texto de matemáticas o de biología o para aprender gramática española. Ella no fue escrita con ese fin. No obstante, en estas cosas que ya les he dicho y que la confesión menciona, ellas son totalmente suficientes. Que incluso el cristiano no necesita de la tradición de la iglesia, aunque la tradición, si se ajusta a lo que la Biblia dice, es bueno que la conozcamos, como desarrollar un estudio serio de la patrística, de los credos del siglo IV, del siglo V, de las confesiones del siglo XVI, del siglo XVII. Todo eso forma parte de la tradición de la iglesia. Pero esas cosas no son necesarias para nuestra salvación. Lo que necesitamos para la salvación está en la Biblia. Lo que necesitamos de una forma simple es las Escrituras. Y por eso la confesión concluye esta sección diciendo: no se le puede añadir nada, no se puede reinterpretar, no se puede reinventar, no se puede acudir a ninguna otra clase de revelaciones. Y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es muy clara en muchos textos, pero hay un texto que brilla con más luz, y este es Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Leámoslo nuevamente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y escuchen, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. A Dios no se le escapó absolutamente nada cuando nos dio la Biblia. Allí nos dio todo lo que necesitamos para ser excelentes cristianos. La doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras es una verdad absoluta, absoluta, que no puede ser negada sin que el tal sufra nefastas consecuencias para su vida en esta tierra y para la eternidad. Aquellos que se ponen a jugar con la doctrina de la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, que se ponen a jugar con la nueva hermenéutica y principios hermenéuticos que no se desprenden de la Biblia misma, están jugando con sus almas. Y como alguna vez le escribiera Pablo a Timoteo, mira bien lo que enseñas, porque lo que enseñas te conducirá a ti y a los que te escuchan, o a la salvación o a la perdición. Pero aquel que está sólidamente cimentado en la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras, en esta tierra será contado entre los justos y en la eternidad tendrá la dicha de estar en la compañía eterna y completa de la presencia de nuestro Dios. ¿Significa eso que la creación no nos sirve para entender algunos asuntos sobre Dios? No estamos diciendo eso. Dios tiene dos libros. Tiene el libro de la naturaleza y tiene la Biblia, que es la revelación especial. La doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras no desprecia la revelación natural o general que Dios nos ha dado por medio del mundo creado, por medio de la naturaleza, del cosmos, de la ciencia. Otros elementos que nos manifiestan de una forma clara la existencia de un Dios creador. Pero las Escrituras son la revelación especial. Ellas tienen como fin darnos una revelación suficiente de Dios para la salvación. La revelación general va a ser usada por Dios para dejar sin excusa a los hombres. Será usada para la condenación. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que no tienen excusa porque ellos por medio de la creación pudieron ver que existe un Dios que creó todo y que este Dios es poderoso, y debieron esforzarse por descubrir y conocer quién es ese Dios y si ese Dios creador ha dejado de alguna forma su voluntad para con los hombres, pero en vez de hacer esto decidieron adorar a la creación en vez que al creador. Actuaron de una forma tonta, pero no estamos diciendo que despreciamos la revelación general. Ella cumple su rol en dar evidencias de que existe un Dios creador, pero necesitamos la revelación especial, la Biblia, si es que deseamos ser bíblicos. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras habla de su perfección. Ella, la Biblia, es perfecta. Habla de su completud. Ella es completa. No hay que añadirle nada. El canon bíblico ha sido cerrado con el último libro inspirado que fue escrito. Por lo tanto, esta doctrina resalta que ya no necesitamos ninguna otra revelación, no necesitamos sueños, no necesitamos profecías nuevas, no necesitamos visiones, no necesitamos voces audibles del cielo. Ya
todo lo que necesitábamos para nuestra salvación y santificación y para nuestro transitar por el medio del desierto de este mundo a la santación. Todo ha sido revelado, ya todo está dicho y esta revelación se completó en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, allí se completó. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento y al comienzo del Nuevo, Dios habló a nuestros padres de muchas formas, por medio de sueños, por medio de visiones, teofanías, etcétera. Pero ya cuando Cristo vino y a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que escribieron los libros, las cartas, los evangelios, hechos, apocalipsis, a través de ellos se completó la revelación que Dios deseaba darle al hombre. Hoy día ya no nos habla de ninguna otra forma, sino por medio de las sagradas escrituras. Ellas son confiables, totalmente confiables. Y Juan, en Apocalipsis 22, 18 al 19, yo no sé si Juan era consciente de que él estaba escribiendo un libro que iba a aparecer de último en el canon del Nuevo Testamento, pero estoy convencido que el Espíritu Santo lo guió para que cerrara toda la revelación del Nuevo Testamento diciendo esto: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Qué terrible admonición! Esta es una admonición para aquel que cree que Dios está dando hoy revelaciones nuevas, personales, directas a él, o que Dios está usando profetas nuevamente como en los tiempos antiguos, y es una advertencia seria para los teólogos liberales, teólogos racionalistas que no temen tergiversar, suprimir, tratar de dañar la doctrina de la inspiración de las sagradas escrituras. Ellos van rumbo a la condenación eterna y a aquellos que los siguen les espera la más terrible condenación, al menos que se arrepientan y al menos que vuelvan al camino recto de la ortodoxia de nuestra fe. El Espíritu Santo guió a los profetas y apóstoles de la Biblia para que pusieran el fundamento, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, el fundamento sobre el cual edifica la iglesia. Y una vez que estos apóstoles y profetas cumplieron con su rol fundacional, ya no se requirieron más profetas ni apóstoles, porque ya el fundamento estaba puesto y el rol principal de su oficio es poner el fundamento. Y una vez que se cerró el canon, ya no se necesitaron revelaciones nuevas. La suficiencia de la Escritura también significa que la Biblia misma es suficiente para interpretarse a sí misma. Ella es suficiente para interpretarse a sí mismo. Es lo que llamamos la analogía de la fe. La Biblia se interpreta a sí mismo. Esto fue muy importante en tiempos de la Reforma en el siglo XVI. Los reformadores, como dije ya, hablaban de sola escritura.
lo cual significa solo la escritura. Y el punto central de esta declaración de los reformadores era era un contraste con la enseñanza de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma decía, para interpretar correctamente las escrituras, necesitas de una iglesia infalible. Y la iglesia infalible, y cuando dicen iglesia, se refieren al prelado, a los gobernantes, al papa, arzobispos, etcétera. Y ellos son los únicos en cabeza del Papa que pueden interpretar infaliblemente la Biblia. Y los reformadores decían, mentira. El creyente no necesita que el Papa o los oficiales o gobernantes de la iglesia o la tradición de la iglesia le digan definitiva e infaliblemente lo que significa ella misma, lo que significa su contenido. O dicho de otro modo, solo la escritura puede interpretarse a sí misma infaliblemente, solo ella. Y solo la enseñanza clara de las Sagradas Escrituras puede obligar la conciencia del creyente. Es decir, solo la enseñanza clara de la Biblia puede obligar a la fe y a la conciencia del pueblo de Dios. Y otra vez vuelvo a insistir, esto no excluye la sabiduría de consultar a otros cristianos que nos aventajan en la fe y en el estudio de las sagradas escrituras. Esto no excluye que consultemos buenos comentarios bíblicos. Esto no excluye que consultemos cómo los grandes y los santos hombres de Dios han interpretado ese texto en particular a través de la historia. Todo esto puede ser útil para una comprensión más clara de la Biblia. Es más, miren, la Biblia es el libro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene un papel importante en declarar al pueblo de Dios lo que enseña la Biblia. La disciplina que Dios exige para su pueblo de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero la iglesia y todas las demás fuentes, por muy útiles que sean ellas, no son intérpretes infalibles de la Biblia. Solo podemos decir eso de la Escritura misma. Y cuando Cristo se enfrenta con los saduceos, los cuales cuestionaban la doctrina de la resurrección, la reprimenda que le da Cristo es muy reveladora. Él dice, y aquí voy a parafrasear, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados vosotros? Porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y entonces Cristo los confronta con esta pregunta: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Ella misma se interpreta a sí misma. Miren, uno de los ataques más dañinos en contra de la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras procede de aquellos que le añaden a la Biblia normas, mandamientos, reglas que se imponen sobre los cristianos. No solamente la teología liberal es culpable de atacar la doctrina de la suficiencia de las escrituras, sino también aquellos que se llaman cristianos ultraconservadores, que le añaden mandamientos a la Biblia. Recuerden que Cristo, al grupo que más confrontó durante su ministerio, fue al grupo de los fariseos.
Ellos, además de la ley, además del Antiguo Testamento, tenían lo que llamaban el Talmud o la tradición de los ancianos, que eran una serie de interpretaciones de la ley de Moisés. Y a través de esas interpretaciones históricas y tradicionales de rabinos se habían extraído cientos de mandamientos de los mandamientos que Dios dio por medio de Moisés. Y sacaron una serie de reglas cuyo objetivo aparentemente era bueno, que crezcamos en santidad. Es decir, vamos a ser más santo de lo que Dios manda. Vamos a ser más santo de lo que Dios quiere. Por lo tanto, vamos a añadir más reglas. Y esa fue una de las razones por las cuales Cristo condenó a este grupo. Y en Mateo capítulo 7, versos 1 al 8 y en el verso 13, dice unas palabras que deben resonar en ese espíritu legalista que puede estar intentando invadir a las iglesias cristianas en este día. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, Cristo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y en el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y concluyo con unas aplicaciones y enseñanzas para nosotros hoy, además de las que ya hemos visto. Bueno, y a propósito, ¿por qué consideramos que las Sagradas Escrituras son suficientes para la salvación, la piedad, la doctrina, la comunión con Dios, prepararnos para la eternidad? ¿Por qué la Biblia y no cualquier otro libro religioso antiguo? Porque la Biblia tiene una particularidad que es única. Es el único libro que fue inspirado por Dios. Así que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras se desprende de la doctrina de la inspiración. ¿Qué significa esto de inspiración? Que el Espíritu Santo sopló sobre cada uno de los agiógrafos o de los escritores santos de cada uno de los libros de la Biblia, que cuando Lucas estaba haciendo su investigación sobre los hechos de Cristo y empezó a redactarlo, el Espíritu Santo estaba dentro de Lucas, encima de Lucas, al lado de Lucas, soplándole para que incluso las palabras que escribieran él, que las escribía conforme al conocimiento y al estilo que tenía él, que todo eso fuera conforme a la voluntad de Dios, que quedara por escrito lo que Dios deseaba transmitirle al hombre. Eso es la doctrina de la inspiración. La Biblia, aunque fue escrita
escrita por autores humanos. Estos fueron voceros del Espíritu Santo. Profetas se les llama en la Biblia. Ellos fueron guiados por el Espíritu de tal manera que dejaran por escrito todo el consejo de Dios. Y si la Biblia es un libro inspirado por Dios, entonces todos los hombres deben conocer qué es lo que Dios dice. Todos los hombres deben leer y obedecer lo que Dios tiene que decirlo. Por lo tanto, amigo que me escuchas, acude a la Biblia. Empieza por el Evangelio de Juan y luego lee el resto de los evangelios. Ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Hermano, escudriña las escrituras. Ellas tienen el poder de hacer que crezcas en santificación, que venzas los pecados contra los cuales estás luchando. Iglesia de Cristo en España, Latinoamérica, en el mundo entero, Iglesia de Cristo, vuelve a la doctrina de las suficiencias de las Sagradas Escrituras y estarás edificando en un fundamento firme. Que Dios les bendiga, mis hermanos.